Hola, te doy la bienvenida a un nuevo episodio de En la Mesa con la Nutrióloga Experta Podcast. Yo soy Leslie Monteagudo, tu host. Y bueno, quiero contarte que si eres corredor o corredora o simplemente te gusta correr por placer, por salud o porque te prometiste este 2026 correr una carrera, este episodio está hecho para ti porque vamos a hablar de este tema que muchas veces se subestima, pero que puede marcar una gran diferencia entre sentirte fuerte o quedarte sin energía a la mitad de tu entrenamiento. Y se trata de la dieta del corredor. Porque bueno, no solo estamos hablando de cuántos kilómetros o qué tipo de tenis usar, cuáles son como los remedios o las fórmulas mágicas, sino también lo que queremos abarcar en este episodio es qué es lo que comes antes, durante y después de correr y cómo la alimentación influye en tu entrenamiento. Queremos también derribar, por ejemplo, algunos mitos que existen, como las dietas altas en carbohidratos o ayunar antes de correr, aclarar dudas, compartir consejos, para que esto te ayude a que tu rendimiento sea mucho más óptimo y te puedas recuperar rápidamente disfrutando paso a paso de este deporte que es maravilloso. Y bueno, para hablar sobre este tema, está con nosotros el día de hoy Sol Sigal, quien es licenciada en comunicación por la Universidad Iberoamericana y también es licenciada en nutrición. Y bueno, cursó una maestría en nutrición deportiva con especialidad en natación en aguas abiertas, que justo estábamos platicando que vamos a hacer un episodio sobre este tema que es un mero mole de Sol. También, como Sol es muy, muy, muy nerd, La verdad, sí. tiene una especialidad en trastornos de la conducta alimentaria, varios cursos, varios diplomados en diversas áreas de la nutrición deportiva y la suplementación. Además, es autora de un libro que se llama Jugos que curan y ha colaborado con varios proyectos editoriales, ha participado en diversos medios de comunicación como la radio, la prensa, blogs, podcast y también, bueno, es una apasionada de la difusión de la importancia de la actividad física y los hábitos saludables. Sol tiene una gran experiencia en consulta privada, ya lleva casi 20 años atendiendo a muchos pacientes y bueno, principalmente deportistas, ya cumpliendo con más de 28,000 consultas dadas. Así que bueno, Sol, gracias por haber aceptado, gracias por ser parte de este espacio nuevamente. Si quieren escucharla, ya habíamos grabado el episodio 48 donde hablamos sobre batidos proteicos, pueden regresarse e ir a ese episodio. Pero bueno, ahora la tenemos para hablar sobre este temazo que sin duda, bueno, nos va a dejar mucho aprendizaje. Ay, muchas gracias, de veras, Leslie, qué bonita bienvenida, porque pues sí, soy una ñoña. ¿Qué hacemos? Doy clase, tomo clase, doy consulta, o sea, me encanta. De veras, la nutrición deportiva es fíjate, la nutrición deportiva y los perros son mi pasión absoluta. ¡Me Sí, encanta! sí, 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 es lo que más amo en la vida. Pues mira que la ñoñez se huele. Sí, Entonces, yo así luego dije, sí, o sea, es de mi club y comparto contigo también ese amor por los animales y por los perros especialmente. sí. Pero, pues bueno, Sol, de verdad es que es un placer platicar contigo porque tienes toda esta capacidad de comunicar lo complejo en simple. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de este tema que es, Sí. bueno, la dieta del corredor. Y me encantaría comenzar este episodio preguntándote cuál es para ti la dieta ideal que los corredores deberían seguir o depende definitivamente de cada persona. Es que te voy a decir, es una pregunta bien compleja porque la respuesta puede ser enorme, porque depende cuál corredor, depende
cuándo va a correr, cuánto tiempo antes empezó a cuidar su alimentación, cuánta experiencia tiene corriendo y llevando una dieta personalizada, digamos. Entonces puede ser una respuesta gigantesca. Lo que sí es una realidad es que no existe una dieta para corredores, ¿sabes? Porque pues, todos somos diferentes y todos nos adaptamos y nos sentimos bien con cosas distintas. Si hay una base, que es lo que la ciencia ha probado, y es que si quieres ser corredor, bueno, en realidad si quieres ser atleta por mucho tiempo, tienes que consumir carbohidratos. Eso es una realidad. Sí puedes ser un atleta poco tiempo si no consumes carbohidratos. Sí puedes, porque el cuerpo se va a adaptar, porque el cuerpo es lo máximo y va a hacer todo para que lo puedas hacer. Pero si quieres ser un atleta de esos de, ay, sí, yo empecé a correr a los 17 y tengo 84 y sigo corriendo, seguramente vas a necesitar carbohidratos en distintos porcentajes de tu dieta de acuerdo a la etapa en la que estés, pero de que los necesitas, los necesitas. O sea, la clave son los carbohidratos y la hidratación correcta, que ese es otro tema gigantesco, con electrolitos. Pero eso es Ok. un hecho. En esos dos pilares se resume, Sí, sin duda, sin sin duda. duda. Y en esto que se conoce como el timing deportivo, y es un poco cuándo comes qué, porque no es igual decir, ay, pues cómete, voy a inventar 8 porciones de cereal, que son tortillas, pan, arroz, y tal. Tú cómete 8 durante el día y como quieras, a decir, no, mira, no, vamos a abrazar tu entrenamiento, vamos a darte esto antes de entrenar, esto de durante, esto después, o sea, irlo como acomodando, lo que se conoce, te digo, como el timing deportivo. Y eso también es bien importante, pero pues se va personalizando, ¿no? Ok, ¿y qué hay de esto? Bueno, yo recuerdo que cuando estaba en la maestría, ya hace unos años, en algún congreso escuché que, bueno, había diferentes, pues, como formas de ayudar un poco a esta reserva de glucógeno antes de una carrera, ¿no? Y ayudarla me refiero bueno, a tener una gran reserva para que al otro día, bueno, el día de la carrera, el día X, pues pudieras comenzar bien, ¿no? En forma. Esto, pues ya tiene muchísimos años que lo escuché y yo creo que valdría la pena retomar esto de las cenas de carbohidratos. ¿Qué piensas de ello? ¿Son A mí buenas, me- no son buenas? ¿Es un Sí, sí, mito? sin duda. Lo que pasa es que lo importante no es la cena de carbohidratos, lo importante es la carga de carbohidratos antes de una competencia Ujú. o antes de una... Ahora se acostumbra también a hacer simulaciones de competencias, ¿no? O distancias, ¿no? Vas a correr un maratón, pero tú tienes a lo mejor 4 domingos antes una distancia gigantesca y vas a correr 35 kilómetros. Es que depende un poco la estrategia del coach. Ahora hay entrenadores que ya no te dan tantas distancias, te dan más bien muchas cuestas, por ejemplo, ¿no? Y mucha potencia y mucha resistencia, porque realmente pues es poca la gente que se queda sin aire, o sea, o nadie se queda sin aire en un maratón. Te quedas sin fuerza, o sea, te quedas sin piernas. Entonces, toda esta línea de pensamiento está enfocada a que no, a que entrenes eso, fuerza, resistencia, para que las cuestas, ¿no? Muchas repeticiones, para que puedas aguantar. Entonces, independientemente cómo sea como todo tu camino hacia la carrera que vayas a hacer, y estoy hablando de 5 kilómetros a ultramaratones o de estas carreras que se corren en varios días por etapas, es bien importante ir como adaptando la alimentación también por etapas, ¿no? Y tú también puedes hacer cargas de carbohidratos si vas a hacer simulaciones de las carreras y no solo el día del evento. Por eso es importante decir que bueno, sin duda hay que visitar un nutriólogo que te ayude con esto. Eso siempre es mi mensaje. Y un nutriólogo que sepa de nutrición deportiva. A mí me da, lo platicábamos un poco también la otra vez y lo platico mucho con colegas y tal. Es muy fácil decir que sabes de nutrición deportiva porque tú haces ejercicio y no necesariamente sabes de nutrición deportiva. O sea, sabes lo que te funciona a ti, pero no sabes cómo asesorar a los demás, porque también eso se aprende, ¿no? Ujú. Pero bueno, finalmente a mí me parecería importantísimo visitar un nutriólogo deportivo, así como tener un entrenador que periodice tus entrenamientos,
Y entonces, una vez que tú tienes más o menos idea de cómo vas a ir entrenando y dónde van a estar las cargas, las distancias, los retos más complejos, nosotros como nutriólogos deportivos lo que hacemos es que adaptamos el plan a esos requerimientos. Conforme se van acercando distancias más largas, vamos dando más carbohidratos, porque finalmente los carbohidratos, que para la gente que nos escucha, que a lo mejor no lo sabe, es todo lo que en el cuerpo trabaja pues, generando energía, Ujú, digamos, como en forma de glucosa cuando está circulando en sangre o glucógeno cuando se almacena en músculo y en hígado, ¿no? Es, por ejemplo, la fruta, el azúcar, todo el grupo que decíamos de los cereales, pan, tortilla, papa, pasta, arroz, elote, camote, quinoa, amaranto, los cereales de caja, las galletas, bueno, todo ese grupo y bueno, algunas las leguminosas tienen, los lácteos tienen un poco y obviamente el alcohol que ese nosotros pues no lo consideramos, ¿no? Pero todo eso tiene carbohidratos. De hecho, son tan importantes para el cuerpo que si se fijan, casi todos los alimentos tienen carbohidratos, salvo las proteínas, las grasas, más bien los aceites y eso, porque algunas semillas también tienen carbohidratos, porque es el principal sustento del cerebro y del cuerpo. Entonces son bien importantes. Entonces, claro que de acuerdo al desgaste o a la exigencia del entrenamiento, tendrás que darle más carbohidratos al cuerpo. ¿Qué es lo que haces cuando tienes una competencia? Se supone que fuiste entrenando y aumentando pues sí, tus cargas de ejercicio o tu desgaste, y entonces la dieta se iba empalmando con ese desgaste y te iba manteniendo bien, te iba a mantener con energía disponible, te va manteniendo, previniendo lesiones, agotamiento, fatiga, eso es lo que hace la dieta, ¿no? El plan de alimentación. Y cuando se aproxima una competencia o un entrenamiento de simulación o una carga, tú lo que haces es darle al cuerpo todo lo que va a utilizar o lo más posible, porque también tiene un límite de cuánto puede almacenar, darle lo más posible para que tenga disponible durante ese evento, ¿no? Entonces tú vas a correr 42 kilómetros y quieres que tus reservas estén saturadas, que todos tus músculos almacenen glucógeno para que lo utilices durante la carrera. Claro, por eso también es cierto que entre más músculo tengas, más reservas de glucógeno vas a poder tener, ¿no? mm, También por eso es importante entrenar fuerza, no solo salir y correr, 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 ¿no? ujú, Pero pues te digo, es un tema gigantesco. Además, a cada molécula de glucógeno se le pegan moléculas de agua, lo que te permite mantenerte muy bien hidratado. Entonces, claro que son importantes las cargas de carbohidratos porque vas a saturar esas reservas, porque además probablemente antes de esta carrera pues tuviste distancias o tuviste entrenamientos fuertes y vienes cansado. Entonces, estas cargas de que antes eran una cena de carbohidratos, se ha visto que se tienen que alargar un poco más y tienes que hacerlo un par de días antes, justo cuando empiece el descenso del entrenamiento. ujú, Si tú vas a correr 42 kilómetros a lo mejor el domingo, pues ya no vas a estar corriendo ni el viernes, ni el jueves, ni el sábado, pues ya no corres. Ahí, cuando empiezas ese descenso en tu entrenamiento, empieza tu aumento en el consumo de carbohidratos para que el cuerpo pueda almacenar todo lo que va a utilizar durante el evento. Entonces, las cargas se hacen ahora de más días, a lo mejor en una proporción más moderada del consumo de carbohidratos que le das. ujú, Antes a lo mejor se puede calcular de muchas maneras, pero para hacerlo sencillo, le dabas 70% de su dieta eran carbohidratos, hasta ujú, 70, 75%, y a lo mejor ahora, porque eran pocos días, ¿no? ujú, Y a lo mejor ahora le puedes dar, depende de la dieta que tenía, 60% carbohidratos, ujú, 55% carbohidratos, pero más días. Entonces va llenando sus reservas de glucógeno y las tiene muy disponibles el día de la carrera. Y además, antes se decía, bueno, tú cenas carbohidratos y al día siguiente te vas a correr. ujú, Ni llenas bien las reservas, te vas con sobrecarga o sobrepeso a la carrera porque probablemente cenaste mucho, duermes pésimo porque estás súper lleno y estás nervioso y no sé qué, ya comiste mucha pasta y no estás acostumbrado, lo que sea. Y además durante el evento, pues comes un poco de carbohidratos, si bien te vas y te guiaron bien durante este camino de la nutrición deportiva, pues consumes carbohidratos durante el evento, pero hasta ahí llegaba lo de los carbohidratos. Y ahora se sabe, de hecho esto yo, bueno, tengo mucho tiempo haciéndolo, que las cargas de carbohidratos se mantienen 1, 2 o 3 días después del evento. Si tú corres un maratón el domingo,
Depende en cuánto tiempo lo hayas corrido, tienes también ciertas semanas de descanso, por ejemplo, y recuperación. También tienes ciertos días que mantienes tu carga de carbohidratos. Obviamente el día del evento para recuperarte, pero a lo mejor el lunes, el martes y según cómo te sientas, el miércoles sigues comiendo un montón de carbohidratos, la carga completita, aunque no hagas ejercicio, porque eso le permite otra vez a tu cuerpo rellenar sus reservas, que te sientas bien y que tenga energía para reparar todo el daño de lo que le pasó a tus músculos y a todo durante tu carrera. Oh. Y eso antes no se hacía. Tú acababas de correr y ya va, y que Dios te bendiga y vete a comer un filete y bye, ¿no? Y claro que no. Bajas el consumo de proteína en un aporte suficiente porque sí hay daño muscular sin duda y lo tienes que reparar con esos aminoácidos que vienen en la proteína. Pero el albañil que va y pone los aminoácidos en donde está dañado es el carbohidrato. Entonces, si no lo tienes disponible, pues no hay manera. Entonces tenían unos caminares de venadito durante 3 semanas y pues lo que no recuperas los primeros 3 o 4 días, a lo mejor te tardas 2 semanas. Y sabes Ah. también mucho qué pasaba y se ha visto que pasa menos si mantienes la carga de carbohidratos. Esto que en inglés se conoce como el marathon blues, esta como depresión que da después de ya entrenaste meses para tu evento o de un maratón o de un Ironman o de lo que sea. Ya entrenaste meses, ya por fin lo hiciste, ya cruzaste el Canal de la Mancha y te da un bajón y una depresión y estás muy triste. Y es agotamiento y es un sinsentido de la vida porque ahora qué vas a hacer. Si es un proyecto que te tomó a lo mejor muchos años o mucho tiempo, y este blues, este bajón que te da después, se ha visto que es mucho más leve o más llevadero si consumes carbohidratos, porque además, bueno, los carbohidratos pues son riquísimos, ¿no? Qué Entonces, interesante, porque, bueno, yo no había escuchado de este Marathon Blues, no lo sí, había escuchado, no sabía que les daba un bajón. Qué interesante el saber que la dieta tiene una influencia directa sí. en la recuperación no solo del músculo, sino también del estado emocional de quien corre. Pues es que se sabe que todo lo que comemos está relacionado con nuestra salud mental, como por qué no habría de Completo. suceder después de una paliza, como cruzar el Canal de la Mancha, o como subir el Everest, o como correr un ultramaratón, o correr 3 días en un evento que se llama de mar a mar, que se hace aquí en México, que cruzas la península de Baja California corriendo por el desierto y luego por el mar y luego por la playa y luego por... Pues, ¿cómo no te va a dar un bajón? Sí, como que te preguntas en qué momento se me ocurrió hacer esto, ¿no? Entonces, pues sí hay una relación entre tu salud mental y tu alimentación Ok, y y que te mantengas fuerte. claro, porque yo creo que requiere también de mucha disciplina mental para poder llegar a hacer este tipo de competiciones, de Claro, carreras. claro. Y bueno, entonces, ¿cuánto tiempo, o sea, es importante antes de correr? Hablando ya específicamente de estas cargas de carbohidratos que nos mencionas. Digamos que estás haciendo un entrenamiento porque vas a correr 10 kilómetros. No nos vamos con el maratonista, algo simple, ¿no? Levecito. Ajá, Levecito, lo que pues cualquier no sé, ser humano podría hacer. ajá, ajá, Y que estás entrenando para esta carrera de 10 kilómetros. ajá, ajá. Entonces, en estos entrenamientos tú ya tienes que irte habituando a Sí, estas cargas de carbohidratos que mencionas, en el antes, en el durante y en el después. sí. ¿Con cuánto tiempo deberíamos estar siguiendo estas recomendaciones de cargas de carbohidratos? Mira, en realidad la alimentación podrías empezarla tanto tiempo antes como expectativas en tu cambio de tu composición corporal tengas. Si tú llegas, por ejemplo, y quieres correr, pero sabes que tienes por ejemplo, un porcentaje de grasa alto, Ujú, necesitamos tiempo para modificar tu composición corporal, que pierdas grasa, ganes músculo, y eso nos toma tiempo antes de la carrera, ujú. independientemente de la preparación para la carrera. Entonces, según tu composición corporal previa, los meses que necesitarás antes para irla recomponiendo, digamos, ¿no? Ir cambiando tu porcentaje de grasa y tal. Pero si ya tienes una composición corporal con la que te sientes bien, unos 3 meses antes de la carrera, que es cuando empiezan realmente las cargas mayores, sería muy bueno un acompañamiento dietético personalizado
para que te puedan decir, ah, mira, para estas distancias haz esto, ujú, vamos probando qué vas a comer durante las carreras, porque así como entrenas con tus tenis y el top que vas a usar y los shorts y los calcetines y así, también entrenas el intestino. En inglés le llaman train the gut. Si no ujú, entrenas el intestino y quieres comer carbohidratos durante el evento, puede ser que te sientas mal. Y hay trastornos digestivos altos y bajos, ¿no? ujú, Altos quiere decir como del estómago para arriba y bajos es del estómago para abajo, el intestino, ujú. pueden ser muy incapacitantes. Entonces tienen diarrea, tienen vómito, tienen náusea, en fin, ¿no? Entonces todo eso lo tienes que ir entrenando. Y tú me dices, oye Sol, pero ¿qué parte de son solo 10 kilómetros no quedó clara? Es que 10 kilómetros se dice fácil, pero es un montón. Si tú piensas que hay gente que a lo mejor si lo haces en 40 minutos porque eres un superdotado o en 23 minutos porque eres un superdotado, está muy bien, pero el promedio de carrera para unos 10K es arriba de una hora. Es una hora de ejercicio extenuante continuo. Claro que necesitas durante el evento la restitución de líquidos y carbohidratos y electrolitos generalmente y carbohidratos. Entonces tienes que enseñarle al intestino y al cuerpo qué hacer mientras está corriendo, sufriendo, redistribuyendo la sangre a otros órganos y a no sé qué por el esfuerzo, que además tú le des unos carbohidratos que pueda absorber. Entonces sí lo tienes que ir entrenando en tus carreras habituales, ir dándole carbohidratos al principio cada 40 minutos Ujú, y después lo recortas a cada media hora. ujú. Y entonces eso lo va o a 35 minutos y luego media hora. Y entonces con la idea de que durante el evento que vaya a hacer, coma carbohidratos cada media hora. Ok. Y eso le dé la energía que necesita para llegar bien a la meta y sobre todo poder seguir con una vida normal después, ¿no? Entonces comes carbohidratos cada media hora durante el evento y preparas a lo mejor una carga, si son 10 kilómetros, de solo 2 días, haz de cuenta, ¿no? Ujú, Tú haces tu carga viernes y sábado, corres el domingo, el lunes te recuperas y el martes ya estás, ¿no? ujú, Y así te vas más o menos. Pero sí tienes que, porque además luego en las carreras pues te dan bebida, te dan Gatorade, por ejemplo, ¿no? ujú. Y entonces tienes que, y tú te lo tomas y nunca lo entrenaste, te puedes sentir muy mal. Entonces tienes que haberlo entrenado si lo vas a consumir durante la carrera. Ok, y ahora que hablas de estas, a lo mejor, bueno, entendemos que todo esto es personalizado, que lo que estamos nosotros ahorita platicando, bueno, es una forma general de explicarlo, Sí, claro. pero bueno, yo sé que existen este tipo de snacks, Ajá, ¿no? Que venden ya en estas tiendas para deportistas, como ajá, las barritas, los geles. ajá. ¿Qué tanto recomiendas que sean este tipo de snacks como una fuente de carbohidratos importante durante los entrenamientos? Por la presentación, por la practicidad, porque ya vienen calculados y con un sabor ya específico, a que si eligiéramos snacks mucho más naturales, como por ejemplo un plátano o por ejemplo, no sé, algo que fuera práctico y que contuviera carbohidratos. Es que el tema, por ejemplo, retomando el ejemplo del plátano, es que Ujú, hay una cantidad de fructosa, no me quiero meter mucho en cuestiones técnicas, pero ujú, tú no puedes tener solo fructosa durante el ejercicio porque genera trastornos gastrointestinales. ok, Tienes que tener una proporción de fructosa con otros azúcares. Y de hecho se ha visto que si tú logras combinar más de dos tipos de carbohidratos distintos, digamos que son diferentes transportadores, entonces tú te comes, voy a inventar plátano con miel, ¿no? ujú, O plátano con, no sé, una galleta ujú, entra al estómago y entonces mientras el transportador de la fructosa del plátano va y deja eso en donde va a generar energía, el transportador de y regresa, porque viene por otra fructosita, el transportador del carbohidrato de la galleta va y viene. Entonces es un flujo continuo de carbohidratos que te van generando energía. A ujú, diferencia de si solo le das un tipo de carbohidrato, ok, que entonces el transportador va y regresa con las manos vacías y tiene que volver a ir. No sé, es como hacerlo medio gráfico ahí, chistosillo, pero así es como se ilustra, ¿no? Cuando te lo explican. Tienes diferentes transportadores de diferentes sustratos energéticos ujú, para que haya un flujo continuo de energía. Y este tipo de combinaciones de carbohidratos, fructosa, sacarosa, glucosa, bla, 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 es lo que tienen estos productos de tecnología deportiva, ujú, a diferencia de un producto más natural como podría ser un plátano o de unas gomitas que vendan en cualquier supermercado.
Ujú, que también podrías utilizar sin duda, porque además son mucho más económicas. Lo que pasa es que entonces tenemos que personalizar las estrategias, donde a lo mejor voy a inventar, si te compras estas gomitas en forma de pandita, pero además tienes que tomarte uno de estos potitos de niño que son de, sí, de plátano con o manzana y vas combinando, ¿no? O sea, vas haciendo como tu propia estrategia con productos que no son de tecnología deportiva, pero se los tienes que ir dando que también combinados, digamos, ¿no? Sí se puede, ujú. es un poquito más complejo, pero sí es más económico, la verdad. Ok, Barritas entonces, es distinto porque generalmente las barritas ujú, o bueno, yo las barras que hay de más así como de tiendas de tecnología y eso, digo, de cosas deportivas, generalmente más se refieren a cosas que tienen proteína, ujú, ¿no? Entonces, esas no, no debe haber proteína durante el ejercicio. ok, Antes tiene que haber muy, muy poca y 3 horas antes por lo menos. ujú, O sea, si vas a correr a las 9 de la mañana, no puedes comer proteína después de las 6 de la mañana. Ya tienen que ser puros carbohidratos. ok, Durante el evento, puros carbohidratos de digestión muy simples, sin fibra, muy sencillos. Y ya después del evento, ya empieza el consumo de proteína para la reparación. O sea, ahí ujú, podrías tener estas barritas. Y si son barritas de las del súper, de ujú, cereales, ujú. nada más checar que no tengan grasa, porque tampoco puede haber grasa durante el deporte. Entonces, muchas son, por ejemplo, granola y traen, voy a decir, almendras, nueces. Eso va a hacer que te sientas mal. Tienen que ser básicamente carbohidratos. Ok, porque entonces la digestión cambia y es parte de este entrenamiento del intestino al cual te Sí. refieres, ¿no? Sí, lo que pasa es que hay una redistribución del flujo sanguíneo Ujú, donde el cuerpo es que digo que es brillante, sacrifica de alguna manera. Pues es que sangre tienes la cantidad que tienes, ¿no? O sea, así es. Y lo que hace el cuerpo es que pues tiene que mandar más sangre a músculos ujú, y a todo sistema respiratorio y pues todo el de movilidad. Y pues es la sangre que tienes. Entonces sacrifica de alguna manera ujú, toda la sangre en el sistema digestivo, ujú, digamos. ujú, Entonces es muy difícil que pueda digerir y que pueda estar haciendo 80 cosas al mismo tiempo. Entonces ujú, le tienes que facilitar todo ujú, porque pues es lo menos importante ahorita. Ahorita está respirando, ahorita se está moviendo, ahorita está haciendo otras cosas. ujú. Entonces, tiene que ser muy sencillo lo que comas para que de veras lo pueda digerir casi que sin darse cuenta, pero al mismo tiempo sea una alimentación que te dé mucha energía. Por eso se utilizan los carbohidratos. Ah, con esta explicación todo queda súper claro, porque entonces aquí lo más importante es considerar no solo el tipo de carbohidratos, sino los tipos de carbohidratos, hablando por así decirlo, calidad, Ujú. y que también no haya otros nutrimentos que puedan estar impidiendo Esta absorción de este estos proceso de carbohidratos. absorción. Claro, porque Ok, tú pensarías, las semillas, por ejemplo, pues tienen muchas más calorías, ¿no? claro. Las grasas tienen muchas más. Lo que pasa es que es una molécula mucho más difícil de romper la de las grasas. Ujú, Le complicas al cuerpo que pueda darte esa energía en lo que separa todo y no, no ujú, puede con eso. ujú, Necesita algo muy fácil. Entonces entra la insulina, lo toma y bye, ¿no? Es sí. muy sencillo. Ponerle la chamba fácil al cuerpo, Más porque fácil. ya hay de por sí un desgaste tremendo con una carrera, y bueno, estamos hablando de una carrera de 10, o Sí, sea, si se tratara de una carrera de, no sé, de muchos más kilómetros, un maratón, pues todavía el desgaste es mucho mayor. claro, porque es más prolongado el esfuerzo. Lo que Claro. pasa es que hay gente que puede sufrir una barbaridad en 5 kilómetros y hay gente que Ujú, puede no sufrir un maratón. Eso depende cuánto tiempo lleves entrenando, cómo entrenes, tu anatomía, tu genética. Pero todos debemos cuidar lo que comemos durante el ejercicio porque eso es lo que te va a proteger de lesiones por sobrecarga, de estas gripitas que siempre los ves corriendo por ahí, siempre están como agripados, les duele ujú, la panza, ujú, tienen tan agotados, es porque no están comiendo bien, ujú. no le están dando al cuerpo lo que necesitan para lo que le están exigiendo, digamos, ¿no? Ok. A lo que esperan de él. Ok, y Sol, hablemos de hidratación. Hablaste Ujú. de por ahí de una marca, vamos a Ujú. decirla, Gatorade, que no patrocina este programa, pero, No, pero bueno. pero es de las más conocidas, ¿no? O sea, sigue siendo de las más conocidas, hay muchas más. Eh, esta hidratación que también es un pilar importante en la dieta de los corredores. ¿Qué tan recomendable es que se tomen este tipo de bebidas con electrolitos? Ujú. Esa es mi primera pregunta. En vez de
hidratarse simplemente con agua o, por ejemplo, con agua de coco, que también le dan estas propiedades, ¿no? De hidratación. Y mi segunda pregunta es, de estas bebidas con electrolitos comerciales, em, ¿qué tan bueno es diluirlas? Porque Ahí en te algún va. momento yo había escuchado, y lo escuché de un médico del deporte con el que estuve trabajando hace ya muchísimo Ujú, tiempo, cuando era ujú, joven, ujú, ujú. y me decía que era bueno diluir un tercio de la botella con 2 tercios de agua y que era la forma ideal de tomar estas bebidas. Bueno, yo no coincido con él, no sé quién es. Yo he tenido la fortuna de ser Ujú, desde hace un par de años Nutrition Partner de Gatorade aquí en México. Solo somos, híjole, no me hagas caso, si 22 o algo así en toda la República. ujú, Y a mí me gusta siempre decir, porque dirían, ay, entonces te pagan por decir lo que estás diciendo. Sepan que no, yo no tengo ningún beneficio económico de decirlo. Yo he creído en la marca de siempre, porque es una marca, y eso a mí sí me consta de siempre, que invierte muchísimo en investigación. ujú, Eso así es, ¿no? ujú, Y se sabe que tiene un centro de investigación, ujú, ¿no? De ciencias del deporte y que trabaja con gente buenísima. Y nosotros, por ser Nutrition Partners, lo único que nos piden es ujú. que nos presentemos a las capacitaciones con los mejores del mundo para hablar sobre hidratación y consumo de carbohidratos en el deporte. Entonces, pues yo dije que sí, gracias. ¡Qué ¿No? O sea, pues, ¿cómo genial! no? Entonces nos conectamos por Zoom y nos dan unas pláticas impresionantes y nos hemos también capacitado un poco en este del consumo de electrolitos y son puras capacitaciones, esa es la Ujú, verdad, ¿no? ujú, Entonces, pues bueno, es una marca en la que yo creo 100%, pero eso es desde hace muchos años, ¿no? Lo que te quiero decir es, voy a hablar de la marca, te digo, no porque a mí me pague nada, sino porque además es un genérico, ¿sabes? Es como decir otras marcas que son genéricos. Pero bueno, esta bebida deportiva lo que tiene es un porcentaje de carbohidratos muy investigado, que se sabe qué es la cantidad de carbohidratos que necesitas para recuperar la energía que pierdes cuando estás haciendo ejercicio y ujú, la cantidad de electrolitos que necesitas restituir si tienes un sudador promedio. Hay diferentes tipos de sudadores. Hay gente que suda más salado, gente que suda menos salado, gente que suda más, gente que suda menos. Pues es bien personal. O sea, la sudoración es un tema bien personal y que además va cambiando según el clima, cómo estés vestido, qué hayas comido, qué no hayas comido, cómo estés entrenando. Depende de muchísimos factores. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estas bebidas? Ya sin decir marcas ni nada. Es que es una especie, pues eso, de barrita o de gomitas. Si tú consumes barritas o gomitas o waffles de otras marcas o geles, tienes que necesariamente consumir agua, porque eso va a hacer que se absorban. ¿Qué ujú. es lo que es una de estas bebidas deportivas? Es que ya lo trae diluido, digamos que está Ah, en el mismo paquete, ¿no? todo en uno. Pros, pues ya te lo tomas y ya estás. ¿Cuál es el contra? Pues que es más pesado, que tienes que cargar toda la botella, que, ¿no? No a todo Ujú, el mundo le gusta el sabor, lo siente muy dulce, hay gente que le gusta mejor el agua sola porque sientes que te enjuaga la boca, ¿no? ujú, Lo que sea. Es más administrable comerte a lo mejor dos gomitas y un traguito de agua, que, o sea, es más fácil de calcular. Tienen ahí sus pros y sus contras las dos. Pero sí, sin duda es un tema que está súper investigado, la cantidad de carbohidratos con la cantidad de electrolitos y el tipo de electrolitos que contienen. Porque luego te venden unos que tienen millones de electrolitos que dices, oye, yo no pierdo eso cuando sudo, ¿para qué me lo dan? ujú, ¿No? ujú. O tienen demasiado o tienen muy poco. Y un poco lo que pasa, por ejemplo, con el agua de coco es que lo que tiene es potasio, no tiene sodio y el potasio casi no se pierde en el sudor. Entonces, por ejemplo, cuando utilizo yo sol en mis pacientes agua de coco, cuando son pacientes que son nadadores, que van a competir en agua salada, Ah, o sea, el Canal de la Mancha, Manhattan, lo que sea, y entonces todo el tiempo, porque o nada, aquí en cualquier mar de aquí, y entonces em, están nadando o están metidos en un clima salado, necesitas restaurar potasio para generar un balance entre la bomba sodio-potasio. Entonces ahí sí, en algunos abastecimientos les doy agua de coco o les ok. pido que me den agua de coco. Pero en una carrera tú no pierdes potasio, tú pierdes sodio, porque pues, estás afuera del agua y estás corriendo sobre Avenida Reforma o Champs-Élysées o donde estés, ¿no?
y estás perdiendo sodio, no estás perdiendo potasio. Entonces no puedes restituir con puro potasio porque se hace un desbalance en esta bomba sodio-potasio, que es la que se encarga de la comunicación entre las células, digamos. Entonces no puedes o no es lo correcto restituir potasio porque no es lo que pierdes al sudar. Entonces, podría ser parte de tu hidratación, sí, pero con estrategia, no para todos, no en todos los momentos, no en cualquier cantidad, ¿no? Ujú, Entonces, generalmente lo que se asume es que, y además tiene fructosa, que decíamos otra vez, que no es el carbohidrato ideal durante el ejercicio, ¿no? Entonces, no es realmente lo ideal, sin contar que después te lo venden de un coco partido afuera del súper en una bolsa de plástico que está súper contaminado y te puede dar cualquier indigestión o cualquier enfermedad, porque te lo cuento, que es un caso que le pasó a un paciente, ¿no? ujú. Y no, pues se entrenó durante un año para un Ironman y no lo pudo terminar porque pues dejó el agua de coco ahí, estaba contaminada y bueno, X. Entonces sí hay que tener mucho cuidado con esas cosas. Eso no pasa con las bebidas deportivas que vienen en botes cerrados, ¿no? Son Claro. muchos factores que tienes que tomar en cuenta, pero yo sí creo que son una gran estrategia o que te facilitan la vida, sin duda, ¿no? Ujú, De hecho, de las marcas hay distintas opciones con más carbohidratos, con menos carbohidratos, sin digo, sin carbohidratos, con más electrolitos, y cada quien se beneficia de pues de las distintas fórmulas en distintos momentos de acuerdo a lo que necesite, ¿no? Por ejemplo, este Gatorade hay sin carbohidratos, entonces, bueno, va a haber un momento donde a lo mejor solo necesites electrolitos y tomas sin carbohidratos. O necesitas con más sodio porque eres un sudador salado ujú, y hay una bebida de esta marca de Gatorade que tiene más electrolitos y poquitos carbohidratos. ¿Y por qué tiene carbohidratos? Porque esos carbohidratos se necesitan para que se absorban los electrolitos. Entonces te va mejor. Entonces hay que ir personalizando también el consumo de estas bebidas, ¿no? Desde mi punto de vista lo puedes diluir si quieres. ujú, La estrategia no es mala siempre y cuando te tomes el total de lo que necesitas. Lo mm. que va a pasar ahí es que vas a estar consumiendo tanta agua que eventualmente vas a necesitar hacer una parada para hacer pipí. Y si eres hombre, abajo de un puente. Eso ellos hacen pipí donde sea. Pero como mujer es muy incómodo si tomaste tanta agua por diluirlo que necesitas buscar un baño. Sí. Entonces no se recomienda diluirlo porque entonces te dan más ganas de hacer pipí. Ah, ok, ok, ok. Entonces, resumiendo, o sea, esta parte de la hidratación, hay que saber elegir qué bebida para qué tipo de deportista Ujú. O en y qué s- momento, o en qué ¿no? momento. Y también, o sea, es importante ver la composición. Evidentemente, eso ya nos toca a los especialistas, ¿no? Revisarlo, bueno, en tu caso, y recomendar. Esta Sí, bebida si es para ti, esta no es para ti, y sí. de esta forma te la tomas. Y bueno, o ¿Y sea, cuánta? ¿y ¿No? cuánta? Porque igual se toman un litro y no hacía falta. Igual necesitan un niñito, por ejemplo, se puede ver que toma clases de fútbol o que sale a correr o hace atletismo, Ujú. puede tomar, pero tiene que tomar menos que un adulto. Sí, claro. Y me surge una pregunta que o sea, la hidratación también tiene que ver en función a las pérdidas. Sí, Entonces, o sea, sí, sí, y al clima, evidentemente no es lo sí, mismo correr en la playa que correr en la montaña. Entonces, sí. estas pérdidas, ¿cómo son cuantificables? O sea, ¿cómo sabes qué tanto hidratarte más? Porque pues no vas a medir tu sudor. Pues podrías. ¿O sí se Hay puede? maneras, sí, sí, hay maneras. De hecho, la forma más simple es que tú midas tu peso antes de empezar a correr, digamos, y después. Y tú tendrías que pesar exactamente lo mismo. Ah, Toda ok. la diferencia de peso que tengas. Haz de cuenta, tú sales y Ujú, pesas 55 kilos y ujú, llegas a correr y pesas 54. mm, Ese kilo que perdiste, pues no es grasa, ujú, es no. agua. Te Ujú, deshidrataste un litro. ujú, Entonces tú tendrías, asumiendo que no tomaste nada en esa distancia, ¿no? Porque ujú, si no tienes que sumar lo que bebiste, es más ujú, complicado. ujú. Pero aquí estamos asumiendo que no tomaste nada en ese tiempo que estuviste corriendo. Ese litro que tú perdiste es pura agua. Entonces tú lo que tienes que hacer es tomar esa diferencia de peso por 1,5, o sea, Ujú. litro y medio para recuperar el litro que perdiste de agua. Esa es una manera, no sé si te confundí. No. O sea, tú pesas 55 cuando empiezas y Ujú, llegas y pesas 54. ujú, Bajaste un litro, perdiste un litro de agua. ujú, Tienes que tomar litro y medio
O sea, Ujú, tienes que multiplicar esa pérdida por 1.5 ujú. para recuperar tu estado de hidratación adecuado. Ah, ok. Entonces es 1,5 litros para Ok. estar en un estado, se llama de euhidratación, es un estado de hidratación correcto. Esa es una manera de calcularlo con el peso. Ujú, Tienes que tener el mismo peso inicial y final y si no, beberlo, el ujú, peso que perdiste. Otra manera es Gatorade, por ejemplo, y hay otras marcas, tienen parches de sudoración, de determinación de sudoración. Gatorade tiene un parche que te pones en el antebrazo izquierdo, adentro, ujú, lo pegas y te vas a correr o hacer el deporte que practiques, obviamente que no sea en agua, pero vas a entrenar ujú, y le pones donde lo estás haciendo, entonces conecta y sabe el clima y sabe la temperatura y tal. Y tiene una especie como de tubito donde se llena de líquido que pierdes y ujú. se llena de un colorcito naranja y tiene una rayita donde se pone el sodio que pierdes. Ok, Y eso después lo escaneas con tu celular, pum, con una aplicación y te dice cuánto líquido perdiste en ese tiempo de ejercicio, porque ahí le pones cuánto tiempo hiciste y de qué ejercicio. Haz de cuenta, carrera 45 minutos. Entonces te dice cuánto líquido perdiste en esos 45 minutos y cuánto sodio y lo extrapola a qué hubiera pasado si hubiera sido 1 hora, ok. para que planes tu hidratación por hora y tu restitución de electrolitos, bueno, de sodio por hora. Y es un parche que te pones en el brazo. Sí, son espectaculares. Ajá. Y con eso Oh, puedes determinar tu pérdida de sudor o de líquido y tu pérdida de sodio. Y entonces hacer estrategias de hidratación y de restitución de sodio. increíble. Sí, Increíble, ¿no? padrísimo. Wow, o sea, la tecnología de verdad me sorprende. Sí, No sabía que eso sí, existía. sí, Wow. Entonces, hay este tipo de herramientas y sí, que cien por nos ciento. pueden ayudar, ¿no? O sea, a que podamos recuperar esta parte, bueno, hablando de hidratación, ¿no? Entonces, Sí, 100%. no hay pretexto de que no se puede medir, de que no se puede calcular, o sea, todo puede estar Sí. completamente bien personalizado. Y siempre se recomienda pues que te asesores con gente que sepa, que te haga una prueba de sudoración, porque hay otro tipo de pruebas de sudoración que se Ujú, pueden hacer en pista y es otra, ¿no? O con ujú, los parches o tu casera, pero para determinar, por ejemplo, si eres sudador salado, ¿no? Y tratar de personalizar lo más posible. Digo, siempre puede haber algo ahí que, pues bueno, sea tantito distinto, pero entre más información tengas, ujú. es más fácil que podamos ayudarte, ¿no? Claro. A que estés mejor. Ujú, Claro, pues Sol, lamento mucho que estemos llegando al final de este episodio porque de verdad no. que esta plática está exquisita, o sea, yo podría seguir aprendiendo mucho más, pero me encantaría que o sea, cerráramos este episodio con algo que quisieras compartirnos a todas Ujú. nuestras escuchas y que a lo mejor no te pregunté o no mencionamos. Pues es que para mí, te digo, es un tema que me apasiona, pues, es tan grande como nosotros queramos, pero sin duda para mí asesorarte con profesionales en 4 áreas me parece fundamental, que es cómo comes o tu dieta y tu hidratación, cómo Ujú, entrenas, ujú, qué pasa con tu estrés y tu salud mental, me parece fundamental, y en todo lo que tiene que ver con descanso y sueño y descanso. ujú, Son las 4 áreas que te van a hacer un atleta a largo, o sea, que van a permitir que tengas una carrera larga en el ujú, deporte. ujú, Dieta, ejercicio, descanso y salud mental. Y para todo eso necesitas asesorarte con gente que sepa. Parece que es un gasto, a mí me parece que es una inversión, ujú, ¿no? Tenemos que trabajar en todas las áreas que nos permitan estar mejor para poder disfrutar el deporte. Mi especialidad es la nutrición. Yo creo que siempre hay que asesorarse con alguien que te ayude, porque luego las modas, los influencers, lo que vemos en redes, nos confunden. Mira, si yo lo veo y a mí me confunde y digo, ay, porque yo no sabía eso y dudo hasta de mí, no me ujú, puedo imaginar lo que pasa afuera. O sea, la gente que no tiene, pues que no tiene por qué saber lo que nosotros sabemos y se hace bolas. Yo creo que hay que buscar gente que sepa, que tú puedas certificar l- quién es y dónde ha estudiado y qué ha hecho, y, ¿no? Para poder confiar. Yo creo que se sabe muchísimo, hay muchísima ciencia detrás del deporte y de la alimentación detrás del deporte, como para irnos con cualquier guía ahí chafa, así que parezca muy sencilla y que nos va a hacer magia. La magia no existe. Cualquier atajo nos va a hacer regresar al inicio del laberinto. Entonces, yo sí creo que hay que buscar asesoría personalizada, profesional,
y hay que comer carbohidratos si quieres ser atleta. Aunque yo sé que eso va a causar ahí, sí, dolores de cabeza, pero es la verdad. Si quieres ser atleta hay que consumir carbohidratos, no hay más. Son los mejores aliados. Y Sin bueno, duda. por supuesto, Sol, esta no es la última vez que vamos a grabar. Ya ¿No? dijimos que vamos a grabar otro donde vamos a hablar de la dieta del nadador. Porque ya, o sea, ya me estoy viendo grabándolo. Cuando quieras. Gracias por toda esta información. Y bueno, a ti que nos escuchas, antes de despedirnos, recuerda que puedes encontrar a Sol Sigal en sus redes sociales como Sol Sigal, en Instagram, especialmente como Solecito Swim. En Facebook, Nutrición Deporte Sol Sigal y su sitio web es solsigal.com. Si quieres buscar a Sol para una consulta personalizada, vamos a dejar sus datos en la descripción de este episodio y pues no dudes en contactarla, ponte en manos de especialistas porque se trata de tu salud, se trata de tu bienestar y qué mejor que te acompañe una experta. Y bueno, Sol, te mando un abrazo, muchísimas gracias. A ti que nos escuchas, solo me queda decirte, nos vemos y hasta la próxima.